Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y gracias a usted que nos ve a través de este medio, por este video, o si nos está viendo ahora en directo, pues queremos darle la bienvenida también. Gracias por hacer este tiempo para sintonizarnos y poder compartir este mensaje. Esperamos que sea de bendición como siempre, que no solo edifique su vida, sino a toda su familia y todas esas personas que están a su alrededor. ¿Verdad? Es una bendición realmente. La tecnología, así podemos llegar a muchos lugares, o a personas que en un momento no pueden llegar hasta aquí, nosotros podemos llegar allá. Qué bendición, ¿verdad? Diga conmigo: la cosecha. Tiempo de cosechar, tiempo de recibir. Creo que este año han habido dos palabras que han impactado mi corazón de parte de Dios. Número uno es que es un año de crecimiento. Diga conmigo: crecimiento. Hablando de nuestra vida personal, y usted sabe que cuando nosotros crecemos, todo lo que nosotros hacemos también crece. Es consecuente el crecer a nuestro alrededor cuando nosotros crecemos. Y si el Señor dice que es tiempo de crecimiento, es porque Él está dispuesto a traer revelación de su palabra. Diga conmigo: revelación. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar esta mañana? Dios está listo para hablarnos. El punto es que nosotros estemos listos para escuchar. Así es, ¿verdad? Diga conmigo: cosecha. Tiempo de cosecha. Quiero que esta palabra quede bien establecida en su corazón, porque creo que Dios va este año a mover de muchas maneras su enseñanza. Oiga, su enseñanza, para que aprendamos a cosechar de una manera correcta. Hoy vamos a hablar un poquito con respecto a la vida de José. Creo que José es una figura que nos puede ampliar el comportamiento para cosechar. El otro día yo hice un comentario que muchas veces se nos ha enseñado a trabajar duro y también se nos ha enseñado a dar. Pero es importante también aprender a cosechar. Diga conmigo: aprender a cosechar. Nosotros necesitamos ser enseñados en la cosecha. Así es que abra conmigo el libro de Génesis. Vamos a leer ahí en Génesis. Yo creo que no le va a costar mucho, aunque ahora ya casi no usamos literalmente las Biblias, ¿verdad? Pero algunos todavía tenemos ahí la costumbre. Pero es el primer libro de la Biblia. Y quiero que miremos ahí el capítulo 37. Y entonces ahí vamos a comenzar a ver la vida de José. Creo que la vamos a ir estudiando por algunos domingos, porque necesitamos aprender a cosechar. Diga conmigo: desde hoy, o a partir de hoy, recibiré mi cosecha. Porque yo creo que el tiempo del Señor es ahora. El tiempo del Señor es hoy. Y aquí hay una historia que nos puede ayudar. Vaya conmigo, Génesis 37 y versículo 2. Y ahí dice la Biblia: esta es la historia de Jacob y su familia. Entonces comienza diciendo ahí: cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, o Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Versículo 3 dice: Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez,
Por eso mandó que le confeccionaran la túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Vamos a dejar ahí la lectura por este día para comenzar a aprender a través de la vida de José cómo ser personas que aprendan a trabajar, a cosechar, aprendan a trabajar para cosechar. La cosecha tiene un trabajo. Yo quisiera esta mañana sentar ese punto número 1. La cosecha necesita trabajo. La cosecha no es solo cuestión de esperar. La cosecha es cuestión de trabajar, de ir y hacer algo para cosechar. Creo que si los agricultores no trabajaran para cosechar, la cosecha se perdería. La Biblia nos enseña que el Señor dijo: la mies es mucha, pero el problema es que los obreros son pocos. Entonces dijo: oren al Señor para que envíe obreros a su mies. Y creo que la razón es porque la cosecha no se levanta sola, y la cosecha no va a venir a nuestras manos sin la intervención de nosotros. Así es que nosotros tenemos que aprender a ir y traer la cosecha. Pero tomé la vida de José porque creo que todos también necesitamos aprender, antes de trabajar por la cosecha, a ser formados para trabajar por la cosecha. José fue un hombre escogido para que sostuviera un reino en un tiempo de escasez. Y el otro día yo decía que la voluntad de Dios no es que vivamos en escasez, en los tiempos de escasez, sino que aprendamos a cosechar en los tiempos de abundancia para pasar en abundancia los tiempos de escasez. En alguna oportunidad yo he oído que algunas personas determinan en el año como meses malos, ¿verdad? Algunos meses como enero o febrero, inclusive marzo, o a veces diciembre, noviembre, diciembre, enero, bueno, 4 o 5 meses, como que las personas ya hemos decidido que son meses no muy productivos, y entonces los recursos bajan. Pero eso no significa que nosotros también bajemos con el sistema en el que estamos viviendo. Si nosotros tenemos que aprender a vivir en el reino de los cielos en esta tierra, y el reino de los cielos dice que nosotros debemos vivir en una constante abundancia. Ahora, el problema es que la abundancia no es únicamente cuestión de tener, sino cuestión de pensar. Es cuestión de cómo pienso, no es cuestión de qué tengo. Porque también en algunas oportunidades yo he dicho que si Jesús hubiera medido su tener por lo que literalmente tenía, Él no hubiera podido hacer muchas cosas que hizo en su trayectoria por esta tierra. Uno de los ejemplos es cuando alimentó a los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, si se recuerda ese pasaje. Si Jesús hubiera pensado cuánto traigo entre la bolsa, cuánto tengo en el banco, cuántos restaurantes hay o cuántas podrán cocinar para alimentar a toda esta gente, yo creo que todavía estuvieran esperando a ver cómo hacían para alimentarlos, ¿verdad? Porque estaba difícil esa situación. Pero como Jesús no contaba con lo que literalmente tenía, sino contaba con lo que su Padre tenía. Diga conmigo: yo cuento con lo que mi Padre tiene. Aleluya, yo cuento con lo que mi Padre tiene. Por eso es que también aprovecho para darle un consejo a los padres. Yo creo que los padres debemos de alguna manera trabajar para que los hijos puedan en un momento decir: yo cuento con lo que tiene mi padre, y no los padres digan: yo cuento con lo que tiene mi hijo. ¿Verdad? Necesitamos realmente crear un patrimonio en lo que los hijos puedan de alguna manera ver algo que tienen para ellos. Porque así es Dios. Dios quiere enseñarnos que nosotros no podemos contar únicamente con nuestros recursos, sino debemos aprender a contar con sus recursos. Y entonces ahí es donde comienza la formación. Porque yo creo que la cosecha no solo depende de lo que nuestros ojos vean,
sino de lo que nosotros creemos que vamos a ver. ¿Cuántos creen que este va a ser un buen año? ¿Cuántos creen que está siendo un buen año? Que los mejores negocios, los mejores trabajos vendrán a nuestras manos y los haremos para la gloria del Señor y tendremos un buen año. Oí a un hombre de negocios decir que por lo menos estos 7 o 10 próximos años van a ser de mucho trabajo, de mucha abundancia, y que probablemente después de estos 10 años vaya a haber un poco de escasez de trabajo, según algunos estudios, y yo ve cómo hacen los estudios de la economía. Y él dijo, tenemos que aprovechar estos años para hacer una buena base y no tener problema en los años siguientes. Cuando oí ese comentario, inmediatamente vino a mi mente la vida de José. Dije, Dios en un momento preparó a José, lo capacitó, para que estuviera en el lugar preciso donde iba a estar la abundancia y ser un buen administrador para que no solo él, sino todo el lugar que estaba a su alrededor pasaran el tiempo de escasez en abundancia. ¿Cuántos creen que todos los que estamos aquí tenemos un plan y un propósito de estar aquí? Amén. En esta tierra, amén, en este lugar? Y usted que me ve, no sé, en la ciudad o el país, que nos esté sintonizando, sepa que usted está donde está, porque el plan de Dios es donde usted está. Amén. Y porque Dios es Dios. Y para Él no hay imposibles en ningún lugar. ¿Sí me entiende? Él da cosecha a todo aquel que sepa reconocer que Dios es Dios. Amén. Así es que, entonces empieza aquí el proceso de José. Y curiosamente la Biblia nos habla, dice, cuando José tenía 17 años. Yo estuve tratando de buscar si decía algo de José antes de los 17 años. Pero me llamó la atención porque la Biblia enfatiza a José desde los 17 años. Y creo que una de las razones es porque a los 17 años las personas todavía no tenemos mucha base en nuestra vida. De alguna manera hay mucha inestabilidad en nuestra vida debido a los cambios hormonales, circunstanciales, familiares. Tantas cosas suceden en nuestra vida a los 17 años, ¿no es cierto? No sé si usted se recuerda de sus 17 años, que no hace mucho que acabamos de pasar por ahí. Yo creo que todavía lo tenemos fresco, ¿verdad? Pero estábamos en aquello de que a veces no sabemos ni qué hacer con nosotros mismos, menos con la gente que está a nuestro alrededor. Bueno, ¿verdad? Pasamos por muchas inestabilidades. Y otra de las características que la Biblia nos enseña es que José a los 17 años ayudaba a su padre apacentando el rebaño de las ovejas. O sea que a los 17 años ya José estaba trabajando con su papá y con sus hermanos, aunque no eran hermanos de papá y mamá, sino solo de su papá. Pero dice que el joven solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Como en un momento hay hijos más apegados a los padres que le llevan las noticias frescas de los demás hermanos, ¿verdad? O sea que de los comportamientos de sus hermanos. Yo lo que quiero que usted vea es un comportamiento natural de un joven de 17 años, que en este caso, por la cercanía con su papá, me imagino yo, y porque la Biblia también nos enseña que había una preferencia, dice, de Jacob por José, pues algo había ahí diferente que permitía que José le informara a su papá del comportamiento de los hermanos. Pero José, aunque quedando bien con su papá, no se estaba dando cuenta que estaba quedando mal con sus hermanos y se estaba ganando una actitud incorrecta de sus hermanos. Yo quiero asentar este otro punto aquí también, que todos nos vamos a ganar el comportamiento de la gente a nuestro alrededor, que dependiendo de nuestras actitudes. Creo que todos debemos asumir la responsabilidad de que el comportamiento de las personas a nuestro alrededor va a depender en un 99% de nuestras actitudes. De cómo nosotros proyectemos la vida, así la gente alrededor va a tener una reacción. Así es que ya van dos cosas entonces que podemos ver aquí. La siguiente es que dice que como Israel su padre, hablando de Jacob,
amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez, le mandó a confeccionar una túnica especial de mangas largas. Dice, viendo esto sus hermanos, que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Entonces, mire todo lo que estaba sucediendo alrededor de José. Yo quiero esta mañana que nosotros nos ubiquemos un poquito en la vida de José, no porque seamos como él o porque nuestra vida es original. Diga conmigo, mi vida es única. A ver, voltéese el suelo y dígale, yo soy único. Como yo, no hay otro. Como yo, no hay dos. Dígale usted, gracias a Dios. Con uno tenemos. ¿Verdad? Dios es perfecto. Pero, así es que... entonces, bueno, José aquí tiene otro problema, la preferencia de su padre. Y todo eso fue formando el carácter de José. De alguna manera todo este tipo de situaciones alrededor de José lo fueron formando. Pero en esa formación José no podía ser lo que Dios necesitaba que José fuera. ¿Sí me entiende? Dios no necesitaba un hombre que odiaran. Dios necesitaba un hombre al que amaran. Tenía que hacer cambios. Diga conmigo, Dios tiene que hacer cambios con mi vida. Hay cosas que necesitamos darle vuelta, ¿o no es cierto? Porque de alguna manera tenemos que entender el siguiente principio de la Escritura, que dice que Dios le da semilla al sembrador. La cosecha para la que José fue destinado no era únicamente para que la disfrutara él. Era una cosecha que él tenía que compartir con su alrededor y de alguna manera crear recursos para el mismo reino para el que trabajaba, vendiéndosela a los demás. O sea que habían diferentes proyecciones en el tener de la cosecha. Así es que José necesitaba ser formado en su carácter. Pero ¿qué es lo primero que Dios va a hacer con nosotros antes de empezar a formar nuestro carácter? Antes de empezar a quitar aquello que no está bien. Esta mañana decía en el estudio de los 40 días de amor que algunos escultores dicen que ellos lo único que hacen es quitarle a la piedra lo que le sobra y dejan lo que ya había en la piedra, que es la escultura que tenían, ¿verdad? O que hicieron, perdón. Solo quitar lo que tenía de sobra y ya dejan ellos lo que la piedra ya tenía. Eso quiere decir que el escultor, antes de trabajar la piedra o lo que vaya a esculpir, tiene la visión de lo que va a hacer. Diga conmigo, visión. Hermano, qué importante es tener visión. O sea, visión es tener el cuadro claro de a dónde voy o de qué voy a hacer, cuál es mi meta a alcanzar, para que el proceso que pase colabore para llegar allí. La razón por la que muchas personas no entienden los procesos por los que pasan es porque no tienen la visión de a dónde van. ¿Me explico esta mañana? Entonces piensan que la gente a su alrededor los quiere destruir. Piensan que la gente alrededor no los quiere, los odia, los rechaza, no los puede ver. Pero no se dan cuenta que están pasando por un proceso de formación para poder tener lo que Dios quiere que tengan. Así es que, ¿qué hace Dios entonces? Mire, versículo 5. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, presten atención, mire José en su naturaleza, ¿verdad? Que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas, o sea, cosechando. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. ¿Se imagina la actitud de los hermanos hacia José? ¿Cómo miraban los hermanos a José? Y cómo José miraba a sus hermanos, porque de alguna manera él también tenía una perspectiva de sus hermanos. ¿Usted cree que el hijo preferido, el hijo consentido, no se va a sentir en un momentito con más lugar y poder para con los demás hermanos? Porque el mismo papá le está dando un lugar de preferencia que lo hace sentirse así.
creo que nosotros podemos tener la oportunidad de pensar cómo José les contó el sueño. ¿De qué manera José les contó el sueño? Que en lugar de alegrarse, lo odiaron más. Como era el preferido, ¿cómo son los preferidos? ¿Cómo son los consentidos? ¿Cómo son aquellos que le dan todo? ¿Usted ha visto a los niños en las escuelas que han sido consentidos? Bueno, se creen más que toda la clase, ¿no es cierto? Entonces, ¿se imagina cómo les contó el sueño? ¿Qué creen? Que soñé. ¿Por qué? Préstenme atención todos. Mire con qué autoridad hablaba José. A ver, escúchenme, les tengo que pasar aquí un sueño. Estábamos todos en el campo, ¿verdad? Y le dice, y estábamos haciendo las gavillas, me imagino que son esos paquetes que recogen de la cosecha. Y el mío se levantaba y los de ustedes me hacían reverencias. Ah, dijeron estos. ¿Que nosotros qué? Claro, las circunstancias, las situaciones no tenían las condiciones correctas para hacer una presentación de ese tipo. José no estaba listo para transmitir una visión. Lo que el Señor estaba haciendo con José era transmitirle la visión que él debería conocer, no que sus hermanos deberían conocer. Porque después viene y les traslada otro sueño, también, porque el Señor le da dos. Y también se los traslada a su padre, y su padre también dijo, ¿cómo es que estás pensando? Siento que te tengo preferencias, pero no es para que pienses que yo me voy a ir a inclinar con tu mamá o con tu madrastra, porque dice que José y Benjamín eran huérfanos de madre. Así es que me imagino pues que José no tenía el carácter, es el punto que quiero tocar esta mañana. José necesitaba ser formado. Ya conmigo, formado. Es importante en un momento repetir ciertas palabras porque asientan los principios que debemos determinar en nuestra vida. Formación, ser formados para cumplir el propósito divino. Así es que como de alguna manera José tuvo una formación equivocada, José tenía que pasar por situaciones que lo formaran de la manera que Dios quería. Y como sus actitudes se ganaron el odio de sus hermanos, entonces un día dice que su papá le dijo, ¿por qué no vas a ver a tus hermanos a ver cómo están? Ya tienen días que no vienen. Así que los hermanos se fueron a lugares más lejanos. Entonces José se fue a buscarlos y cuando lo vieron venir dijo, miren quién viene ahí, ya estuvo. Aquí está solito, aquí no está papá que lo ande defendiendo. Hasta aquí llegó José y lo querían matar. ¿Se imagina usted el odio de los hermanos? Entonces dice que, bueno, yo creo que muchos saben la historia. Decidieron ahí al final no matarlo. El hermano grande dijo, no lo matemos, mejor hagamos otra cosa. Y mientras pensaban, lo echaron a un pozo. Pero aquí está el punto. Que yo creo que de alguna manera, para empezar a formarnos, nos tienen que llevar a situaciones o a lugares en los que nos sintamos totalmente imposibilitados. En los que perdamos la prepotencia, ¿sí me entiende? Donde pareciera que ya nadie nos puede ayudar. Dice que esos pozos de ese tiempo, estaba yo leyendo, que tenían una forma de botella. Eran los pozos donde guardaban el agua que venía de la lluvia. Así es que tenían una forma de botella, quiere decir que eran más gruesos de abajo, fue lo que yo me puse a pensar, y más angostos de la salida. Entonces imagina usted para subir ahí y poder salir del pozo, ¿verdad? Por decir así, imposible salir de ahí a menos que alguien lo ayudara. Quiere decir que lo que primero que José estaba aprendiendo era estar en situaciones las que él no podía resolver. Yo creo, mis hermanos, que debemos ser preparados para reconocer a Dios en nuestra vida. Reconocer que el único que realmente sabe cómo se hacen las cosas es el Señor. Pero para que eso suceda, muchas veces tiene que llevarnos a situaciones tan difíciles en las que realmente nosotros nos sintamos totalmente incapaces de poder salir adelante. Es donde perdemos toda la prepotencia, perdemos el orgullo, perdemos, bueno, una serie de situaciones. Se imagina a José metido ahí, dice que él gritaba. Han hecho algunas películas donde han tratado de
de ejemplificar mejor la estadía de José ahí. Y entonces él gritaba a sus hermanos, y los hermanos, ese es tu problema. Gracias a Dios, dale que estás vivo, me imagino yo, que dirían ellos, ¿verdad? Hasta que de pronto decidieron venderlo. Y ahí José comienza también otra etapa de su proceso. Entonces yo creo, mis hermanos, que no debería asombrarnos que en un momento nos sintamos en situaciones en las que nosotros realmente no podemos resolver. Situaciones en las que lo único que podemos hacer es levantar nuestros ojos al cielo y esperar que Dios haga un milagro con nosotros. Porque lo que vamos a perder ahí es la prepotencia, es el todo lo puedo, el todo lo sé. Hay muchas personas que por algún X o Y razón creemos que todo lo sabemos. Nadie nos puede enseñar, nadie nos puede decir lo que debemos hacer. Ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer hasta que nos encontramos en una situación donde no sabemos qué hacer. Dios tiene que evidenciarse de tal manera en nuestra vida para que nosotros realmente podamos empezar a tener la humildad que necesitamos para ser enseñados. El Señor le dijo a David: yo te instruiré y te enseñaré. No seas como el mulo o el caballo sin entendimiento. El Señor quería que David aprendiera a caminar como debía caminar en la vida, porque él tenía algo grande para David, que era reinar sobre su pueblo. Así es que de alguna manera, mis hermanos, Dios tiene que llevarnos al punto, no sé, cada uno en la manera que cada uno entendamos, de reconocimiento de que necesitamos ser enseñados y formados para lograr lo que queremos. Porque la mayoría de las personas hacemos lo que pensamos que debemos hacer para lograr lo que queremos. ¿Sí me explico? O sea, nosotros siempre estamos generando ideas. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, así lo compongo, así. Pero en lugar de componer las cosas, las descomponemos más. O sea, ya suficiente era con el trato del papá hacia José para que los hijos lo odiaran, y todavía José, en lugar de mejorar la relación con sus hermanos, la empeora por la manera en que le cuenta los sueños. ¿Cuántas de las personas a tu alrededor, cuando tú les cuentas tus sueños, en lugar de alegrarse, se molestan, se enojan, sienten envidia? Bueno, te dicen de primera intención: no se puede, eso aquí no se puede, no lo vas a lograr, eso no se va a poder. ¿Cuántas personas dicen: no, usted no es para eso, que está soñando, eso no es para usted? Empiezan a tratar de bajarle los ánimos, las ideas, en fin, de tal manera que usted pierda el objetivo que está persiguiendo. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente no hemos creado el ambiente de apoyo, el ambiente de trabajo de equipo. Entonces, Dios tenía que enseñarle muchas cosas a José, pero primero, él tenía que conocer la visión. Diga conmigo: visión. ¿Cuántos de nosotros conocemos la visión de nuestra vida? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos lograr? ¿Cuál es el cuadro realmente de lo que estamos esperando? Dice que aquí el Señor lo primero que hizo fue darle a José la visión. Hablamos un poquito de que la transmitió, pero el punto, el objetivo aquí es que José tenía que estar claro de lo que Dios quería para él, para que su formación tomara un cauce. Yo quisiera que esta mañana comprendiéramos por qué las personas que tenemos alrededor están con nosotros. ¿Por qué tiene al que tiene a la par? ¿Por qué vive con el que vive? ¿Por qué trabaja con el que trabaja? ¿Sí me explico? ¿Por qué esta persona está a mi lado? ¿Cuántos podríamos ponernos a pensar esta mañana de por qué las personas que están a nuestro alrededor están? Yo quiero que medite un momentito esta mañana, porque es uno de los objetivos de este estudio. Que usted aprenda que cada persona a su lado tiene un plan perfecto de Dios. Aunque pareciera que hoy le está haciendo la vida imposible, lo que está haciendo es prepararlo para la cosecha. Aunque usted no lo crea, porque no lo vi así como muy contento. Me voy a adelantar un poquito la historia, pero cuando los hermanos llegan a José, y José ya los va a ayudar, ya pasaron muchas cosas, los hermanos pensaron que José se iba a vengar. Dijeron: ahora sí nos tiene en sus manos, de todo lo que le hicimos. Pero si José no hubiera sido procesado, pues hubiera dicho: hoy sí, así los quería ver.
¿Sabe que Dios tiene que trabajar esa situación con nosotros? ¿Cuántos de nosotros deseamos que a las personas que nos hacen daño les vaya mal? ¿Sabe usted que para cosechar lo primero que tenemos que hacer es amar a nuestro prójimo? Quiere decir prójimo, quiere decir todos. Bendecir a los que nos maldicen. Hacer bien por mal. ¿Por qué razón? Porque hay una cosecha tan grande que Dios va a empezar a poner en nuestras manos, que en un momento Él puede decir: si yo te bendije, sé de bendición. Y no le va a estar preguntando a quién, sino le va a estar diciendo a quién. Y si nosotros no tenemos el corazón correcto para hacer lo que tenemos que hacer, nosotros no vamos a cumplir el propósito de la voluntad de Dios, hablando de la razón de la cosecha. Porque la cosecha tiene razones. A ver si me ayuda. Cuando los agricultores cosechan, dígame si no separan el grano. Este para vender, este para la casa y este para la próxima siembra. Por lo menos 3 grupos, a lo mejor hay más. Pero pongámosle así. Este va a ser para nosotros, este va a ser para vender y este va a ser para la próxima siembra. ¿Qué hacemos nosotros con lo que va llegando a nuestra mano? ¿Cómo nosotros estamos administrando lo que está llegando? Por eso yo le hice confesar esta mañana: hoy comienza mi cosecha, hoy comienzo a cosechar. ¿Por qué razón? Porque hoy tenemos que empezar a tener la actitud correcta con todo aquello que nos empiece a llegar a las manos. Porque todo lo que el hombre siembra, cosecha. Entonces quiere decir que todo lo que llega a nuestras manos es cosecha. Y si todo lo que llega a nuestras manos es cosecha, nosotros debemos aprender a ubicarlo en su lugar. Pero el problema es que cuando nuestros corazones no están de una manera correcta, sanos, limpios, libres de todos esos conflictos, no vamos a poder hacer las separaciones correctas, porque nuestro corazón va a impedir. De nuestro corazón suben los pensamientos y de los pensamientos vienen nuestras actitudes. Quiere decir que lo que nosotros pensemos vamos a hacer, porque es lo que tenemos en el corazón, y no vamos a tener la capacidad de organizar como Dios quiere la cosecha. Así es que lo primero que Dios tiene que hacer entonces es hacernos dependientes de Él. 2, Dios tiene que sanarnos de nuestro corazón para que las actitudes cambien hacia aquellos que nos hacen daño. Dios tuvo que trabajar con el corazón de José para que José no tuviera las actitudes que sus hermanos se merecían, sino las que no se merecían. ¿Cuántos de nosotros decimos se lo merece? Me pasó, se lo merecía. Ahí está el pago de Dios. Dios, al fin te acordaste que teníamos una factura pendiente ahí con... ¿Sí me entiende? Dios no es así. Entonces Dios necesita cambiar nuestra manera de pensar. Quise enfocar 3 cosas nada más esta mañana. Número 1, depender de Dios. Diga conmigo: depender de Dios. Aprender a depender de Dios. Reconociendo que no lo sabemos todo, reconociendo que necesitamos que alguien nos enseñe, reconociendo que necesitamos dirección, reconociendo que si Dios no nos dirige no vamos a llegar a donde nosotros queremos llegar. Así es que, número 1, dependencia de Dios. Número 2, solo para recapitularle los puntos. Número 2, tener la visión clara del objetivo a perseguir, a dónde yo quiero llegar. Un día me dijo una hermana: yo quiero ser asesora, ¿se puede decir así? Asesora de imagen o asesor de imagen. Asesora de imagen, ¿está bien así? Usted sabe que los asesores de imagen son aquellos que hacen que las personas tengan la presentación correcta, tanto en sus actitudes, en su manera de vestir, qué sé yo, su presentación, su presencia en un lugar. Y algo que yo me quedé pensando en la importancia de ser un asesor de imagen es visualizar a la persona como la vamos a presentar. A ver si me explico. Pero si nosotros no visualizamos a la persona de la manera que la vamos a presentar, pues no vamos a poder guiarla para que llegue ahí. El punto es, ¿cuál es la perspectiva o la visión que tenemos de las personas a nuestro alrededor? Me puse a pensar eso cuando yo dije, asesorar a una persona en su imagen tiene que ver con cómo yo la veo.
para luego poder ayudarla a llegar a esa presentación, a esa presencia. Entonces es importante que nosotros tengamos la visión clara, oiga esto, de la meta, del objetivo, de lo que queremos lograr, de a dónde vamos, pero también tenemos que tener la visión clara de las personas a nuestro alrededor que nos van a ayudar a llegar a donde nosotros queremos llegar. Cuando nosotros estamos hablando de la visión clara, es como si yo tengo aquí una serie de herramientas. Por ejemplo, voy a hacer un mueble y entonces tengo aquí un martillo, tengo clavos, tengo una sierra, tengo un cepillo, bueno, lija, todo lo que se usa para hacer un mueble. Yo tengo que tener la visión correcta de cada una de las herramientas para usarlas específicamente en lo que necesito, ¿sí o no? Dígame cuántas personas en lugar de usar el martillo usan un pedazo de madera para clavar algo. En un momento agarramos cualquier cosa para hacer algo para lo cual no fue creado. Y lo único que hacemos es dañar la herramienta en un momento determinado o dañar lo que estamos haciendo. Hoy, escuche bien lo que estoy diciendo esta mañana, porque yo sé que le va a servir. Usted tiene que saber específicamente el trabajo de cada persona a su alrededor. ¿Qué es lo que esa persona está haciendo con usted? Hoy hablamos de la paciencia y la bondad. ¿Cuántos creen que Dios trabaja con nuestra paciencia? A lo mejor hay cerca de usted una persona con la que está desarrollando paciencia. Y usted está un poquito desesperado, pero tiene que empezar. Oh, esta es la herramienta, este es el martillo que va a meter ese clavo. Entonces tiene que entender, tiene que tener la visión clara de la persona para saberlo ubicar en el trabajo que está haciendo. Porque si no, usted va a empezar a desechar a la persona y usted se va a quedar sin formación. Ay, Señor, por favor, quítame este jefe, ya no lo aguanto, ya lo tengo hasta aquí. Y de repente el jefe se va porque lo promueven y dice, ay, Señor, gracias porque escuchaste mi oración. Ya no aguantaba ese jefe. ¿Sabe qué pasó? Se quedó sin la formación de esa herramienta. Nosotros necesitamos saber qué Dios está haciendo a nuestro alrededor. Necesitamos tener la visión clara. Dígale al que está a su lado, ahora ya sé por qué estás sentado cerca de mí. Ahora ya sé por qué cada domingo te encuentro. Ahora ya sé por qué platico contigo. Ya sé por qué. Ahora ya sé por qué pasa esto. Y si no sabe, diga ya, ahora voy a averiguar por qué te tengo a mi lado. Para que en un momento nosotros no hagamos decisiones equivocadas. José tuvo un proceso de formación. Y si usted va más adelante y esta semana quiere leer un poquito de la historia de José, va a ver cómo José tuvo las actitudes correctas y específicas en el momento de volver a encontrar a sus hermanos. Vamos a ir estudiando, yo tal vez calculo que unos 3 domingos, la vida de José, para que podamos asociar en un momento los principios con nosotros mismos y podamos tener la actitud correcta de la cosecha. Ahora, acuérdese que ahorita voy a llegar al tercero, nada más les voy diciendo 2. Pero en el primero, cuando nosotros hablamos de dependencia, tenemos que aprender que nuestros recursos no dependen de lo que nosotros tenemos o de lo que pensamos que es la cosecha que tenemos entre la bolsa, sino de la cosecha que Dios tiene preparada para nosotros en cualquier momento de necesidad. ¿Qué cosecha tendría Jesús cuando dijo, denle de comer a estos 5,000? O sea que la cosecha no únicamente depende de lo que usted va a tener en la bolsa, sino de lo que usted cree que su padre tiene en cualquier momento de necesidad. Así de sencillo. Porque si no, usted se va a afanar por lo que tiene en la bolsa. Es que si no, no me alcanza, y es que si no, no me alcanza, y es que si no, no me alcanza, no. Tenemos que aprender en la cosecha, no únicamente que llegue a nuestras manos, sino en la que tenemos en la bolsa de papá y que en un momento se va a necesitar. Tenemos que estar seguros de esos tesoros en el cielo que vamos a hacer en el trabajo de la cosecha, para que cuando los necesitemos, esos tesoros puedan descender. Hay una historia en la Biblia que dice que una viuda llegó con el profeta. Oiga esto. Llegó con el profeta y le dijo, señor profeta, fíjese que mi marido era de los profetas que andaba con ustedes. Ahí andaba todos los días con ustedes, para arriba y para abajo. Pero ¿sabe qué? Se murió. Y me quedé endeudada. Imagínense, ¿qué podríamos haber pensado de ese profeta?
¿Cuántos podríamos juzgar la vida de ese hombre ahí? Dejó a la señora bien endeudada. Pero ahí andaba de profeta. Muchos dirían, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de su casa. Pero oiga lo siguiente. Este hombre dedicó su vida a servir a Dios. Era de los profetas. Y Dios no se queda con nada. Mire estas cosechas que no se miran. Dice que esta mujer llegó y le dijo: profeta, mira esto y esto y esto, y mi marido, tu siervo y sierva al Señor. Y bueno, ella no se fue a quejar del marido, simplemente le fue a exponer su situación. ¿Qué hizo el profeta? ¿Le faltó a la mujer para pagar? ¿Pagó todas las deudas? ¿Qué negocio le dio? A ver si se acuerda, a usted que le encanta estudiar la Biblia. El aceite. ¿Ah? Son dueños de la Shell hasta ahorita. O de la Chevron, o de la Exxon. Yo no sé qué aceitera, pero el punto es que le dijo a la viuda: no te preocupes, le dijo. La cosecha de la siembra de tu marido no solo es la que se ve. ¿Se imagina? Le dio hasta para que viviera su último día y tal vez más. El punto es que las cosechas no únicamente dependen de lo que nosotros tenemos en esta tierra, sino de lo que nosotros creemos que tenemos en Dios. ¿Usted cree que su familia va a pasar necesidades? ¿De qué depende? De su siembra y su cosecha. Así es que el punto es que nuestra dependencia de Dios no es únicamente para que nos enseñen y para que nos formen, sino para reconocer lo que nosotros tenemos en Él, independientemente de que lo veamos o no lo veamos. Muchas personas determinan ser pobres o ricas dependiendo de lo que tienen en la bolsa, ¿sí o no? Yo soy pobre. Usted es rico. Ellos son ricos. Yo soy pobre. O yo soy rico y ellos son pobres. ¿Por qué determinamos nosotros esos conceptos? Por lo que vemos. Pero la Biblia nos enseña que la cosecha no depende únicamente de lo que vemos, sino de lo que no vemos. ¿Pero va a suplir Dios lo que vemos? Claro que sí. Dios nos va a abundar en todo tiempo, en todo lugar y en todo lo que necesitemos tener. Jesús no tenía problemas de andar o no andar entre la bolsa. Él sabía que siempre tenía, ¿sí o no? Al grado que invitó a 5,000 a comer, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos de nosotros lo podríamos hacer? Te invito a todos esta mañana para que vayamos a comer. Casi siempre pensamos en cuánto tengo en la bolsa, cuánto tengo en la chequera, cuánto puedo hacer. Porque nosotros así estamos creados o formados para hacer las cosas. Siempre pensamos en lo que tenemos. No estoy diciendo que no seamos sabios, no estoy diciendo que seamos irresponsables. Lo que estoy diciendo es que asentemos en nuestro corazón que cuando Dios nos pida que hagamos algo, nosotros sepamos que nunca tendremos falta de ningún bien para poder hacerlo, ¿verdad? No estoy diciendo que nos pongamos a hacer locuras. Por alguno, si a alguno se le ocurre hacer algo, ¿verdad? Necesitamos dirección de Dios para hacer todo lo que hacemos. Así es que entonces, número 1 dije, la dependencia de Dios. Número 2, tener clara la visión. Pero la número 3, que la incluí ahí un poquito en la número 2, es también muy importante, tener la visión clara de nuestro alrededor. Porque si nosotros no tenemos visión clara de nuestro alrededor, no vamos a saber qué es lo que está pasando con cada uno de aquellos que Dios está usando. José fue preparado en el momento que lo echaron al pozo, luego lo sacaron de ahí, luego lo vendieron, ya después José, hasta ahí terminó la parte de sus hermanos. Cuando ya los hermanos dijeron: listo, terminamos con José. Ahí la parte de sus hermanos terminó. Hasta donde Dios los quería usar, ahí los usó. Oye lo siguiente: tú no tienes que decirle a Dios que se lleve a las personas que tienes a tu alrededor. Si las que se tengan que ir, se van a ir. Las que terminen la etapa, la van a terminar. No te preocupes porque se vayan. Preocupa de aprender todo lo que tienes que aprender antes que se vayan.
Porque no todas las personas que comienzan contigo van a terminar contigo. No estoy hablando de tu esposo, ya te vas a risa. No, de tu esposa. Sí, acuérdate que con la esposa o el esposo no es así, porque dice el Señor, dejarán de ser dos y van a ser uno. Serán una sola carne, así es que ahí... Pero, ¿verdad? Pero hay mucha gente a nuestro alrededor que en un momento no va a terminar con nosotros al final del propósito. Son personas que Dios va a usar en el momento que tiene que usarlas. Y Dios va a decir, ok, mi hijo ya terminó. Y usted va a decir, gané el examen. Entonces, ya las etapas terminan. Yo creo que ahí terminó la de los hermanos. Luego se los lleva a los mercaderes, esa es otra etapa. Yo no sé cómo los tenían, tal vez en una jaula de madera, no sé cómo llevaban a los esclavos en ese tiempo, no he leído, pero se imagina mientras estaba de mercadería, ¿cómo se sentiría José? Era la mercadería, era el artículo de venta. ¿Cómo lo presentarían? Miren este buen mozo que tengo aquí, le daban vuelta y mírenlo de todos lados, vengan, tóquenlo, es fuerte el hombre para que trabaje. Y yo no sé cómo sería la oferta en el mercado de los esclavos. Una idea puedo tener, pero ¿se imagina usted lo que ese hombre sentía vendiéndolo? Era nada. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente en un momento se siente que todos hacen con ellos lo que quieren? Lo llevan, lo traen, lo quitan, lo ponen, lo sientan, lo paran. Se sienten así manejados por medio mundo, ¿sí o no? Pero Dios tiene que trabajar en esa área para que nosotros aprendamos a depender de Dios y Él nos pueda llevar a donde Él quiere. Bueno, total, que es vendido. Después pasa a la casa de Potifar. Yo voy terminando ya esta mañana. 4 minutos nada más. ¿Oye? Paciencia. Entonces llega a la casa de Potifar y también ahí tiene otra situación y prospera y del brazo derecho, y de repente la señora se pone con sus cosas, tiene un problema ahí con la señora, ya ve lo que pasó, lo acusaron de abuso, de violación o no sé qué. Entonces se va de violador a la cárcel. ¿Se imagina qué fama? Después de ser el brazo derecho del mero mero de la casa, del general, resulta que para en la cárcel como un violador. ¿Cuánta gente que es fiel a una empresa y por X o Y razón lo sacan por ladrón y nunca se robó nada? Y después la faja, no, es que se lo sacaron porque se robó no sé cuánto ahí. Se imaginan las etapas, pero todas iban terminando, es lo que yo le quiero decir. Estuvo con sus hermanos, pasó una situación difícil. Luego con los mercaderes, pasó otra situación difícil. Luego la casa de Potifar, otra situación. Pero cada uno iba saliendo de su vida. Mi hermano, no se preocupe. Tarde o temprano la lima va a terminar. Tarde o temprano esa piedra en el zapato se la van a quitar. Pero deje que vaya terminando de hacer lo que tiene que terminar de hacer. No force las situaciones. No quiera hacer usted que las cosas pasen como usted quiere que pasen. Deje que pasen como tienen que pasar. Para que sea Dios el que termine la obra en cada etapa. Luego, después de ahí de Potifar, se va a la cárcel, y ahí en la cárcel otra relación. ¿Se imagina usted las relaciones con los presos? Yo no sé qué pasó, José. Le revela 2 sueños, a uno al panadero y el otro al copero, no sé si usted se acuerda, y ahí les encargo que cuando salgan de aquí, ahí le dicen al rey que yo fui el que les eché la mano, que con los sueños y todo, bueno, más que todo al copero, porque al panadero le volaron la cabeza. Entonces, porque imagínense darle ese sueño en revelación. Al copero le dicen, a ti te van a restituir otra vez y te van a poner ahí a trabajar otra vez con él. Se habrá sentido contento, En 3 días me van a sacar de aquí, voy a volver a mi lugar. Y al panadero le dijo, en 3 días te van a sacar de aquí y te van a volar la cabeza. Yo creo que ese no estaba muy agradecido como el otro, ¿verdad? Cuando le dan a uno de esas profecías así de difíciles. Pero se cumplieron las 2. Pero el copero, si te vine, me acuerdo. Dígame usted cuánta gente nosotros esperamos que en un momento nos recomiende. Al hermanito, que yo me acuerdo. Ese hermanito bien agradecido, bien.
Después llega ese hermanito, si te vine y me acuerdo. Ay, hermano, disculpe, pero fíjese que ya realmente no puedo ayudar. Ahora sí, miren. Más bien estoy para que me ayuden, no para andar ayudando. En aquel que usted puso la esperanza de que en un momento lo ayude, es el que menos lo va a ayudar, no porque sea malo, sino porque Dios no quiere que usted dependa de las personas, sino depende. Y aquel que usted menos se imagina, Él lo va a ayudar, ella lo va a ayudar. El que usted menos se imaginó, Él lo va a ayudar. Así es que José pasa otra etapa, la cárcel, y luego de ahí al estrellato. Entonces, el punto es que nosotros queremos que de la primera etapa al estrellato y la formación. Así es que la Biblia dice: séme fiel en lo poco y te voy a poner en lo mucho. Le doy un consejo esta mañana. De aquí en adelante, lo que empiece a cosechar, cuídelo, organícelo. Como le decía el otro día, si le ha estado diciendo a sus hijos que lo ayuden, que limpien la casa, que por favor barran, que por favor... Si el hijo fue y limpió un pedacito, guarde esa cosecha, diga: gracias, mijito, me hiciste el día. Un rinconcito ahí que... agradezca lo poquito. Tal vez el esposo nunca ha sido así cariñoso, expresivo, y de repente hace algo que, ¿sí me entiendes? Que sería nada. Dígale: mi amor, me hiciste el día. No, me hiciste sentir la mujer más dichosa de la tierra. El hombre así. Entonces, ¿qué va a pasar? Con esas actitudes usted va a empezar a generar la cosecha. Pero si no somos formados, ¿qué hacemos? Y para eso tanta bulla. Y luego rojo, si sabes que ni me gusta el rojo. Y luego rosas, y las rosas son las peores para que sale con sus rosas y con el suéter rojo y la blusa o el pantalón, lo que le hubiera regalado, se va. ¿Por qué? Porque no hemos tenido formación de carácter para saber apreciar lo poco y así nos pongan en lo mucho. Mire, si usted está esperando un diamante, confórmese hoy con fantasía fina. Si quiere un diamante, así que ya se le caiga el dedo, pues, por lo menos hoy con un papelito de esos, de un dulcito, de un besito. Pero el punto es que hay que aprender a cosechar, aprender a recibir lo poco, aprender a valorar las atenciones pequeñas. ¿Sí me entiende? Lo que pareciera que es nada se puede convertir en todo. ¿Sabe cuando una persona aprecia una tortilla tiesa de 10 días, hasta algo verde ya, por el... cuando ha pasado 20 sin comer? Esa tortilla es la tortilla más deliciosa de su vida, ¿sí o no? Pero como si tiene tortillas ahí, por torres, decía un amigo. Entonces le llevan una tortilla tiesa, ahí está tortilla. Por eso a José lo tuvieron que pasar para que aprendiera a valorar, porque era el consentido de papá. ¿Sabe cómo es un consentido? Todo se lo dan. Se va a caer, le ponen una almohada para que no se golpee la cabeza. Déjelo caer, sí, pero con la almohada, para que no se golpee. Dios tiene que dejarnos experimentar en un momento nuestras propias decisiones, para que nosotros vayamos valorando y aprendiendo. Voltéese a su vecino y dígale: yo valoro lo que haces. Yo sé que casi no haces nada, no le voy a decir eso. Porque a veces, como decían en mi tierra, una de cal y una de arena. Yo valoro lo que haces, aunque casi no haces nada. Ay, otra vez quedamos en la misma. Formados para cosechar es el título del tema de hoy. Si quieres realmente tener cosas grandes, tienes que empezar a valorar las pequeñas. Nadie comienza teniéndolo mucho, porque
porque si no valora lo poco, no va a valorar lo mucho. Y ahora sí termino con esto. Un hombre lo entrevistaron para un trabajo, y este hombre llegó y no llenaba todos los requisitos. Adelante de él habían como 3 personas, y el primero era máster en no sé qué, maestrías en no sé qué cosas, un currículum tremendo. Entró y al ratito salió. ¿Qué te dijeron? No, que ahí me van a llamar. No, esta cosa está seria. El otro también doctorados y así, bien capacitados los 3 que iban adelante. El otro con su archivo ahí de bodeguero. Yo que no tengo ninguna maestría ni ningún título, es decir, universitario. Pero dijo, bueno, a lo mejor ya ni entro, mejor ya me voy. Cuando se levantó para ir, dijeron el próximo, dijo, ya se iba. Y bueno, pues digo, me agarraron, él se regresó y entró a la entrevista. Él sabía, digo, ya daba por hecho que no. Pero mire lo siguiente. Dice que el hombre lo entrevistó y le dijo, ¿qué tienes? Y ya le enseñó su folder, no tenía mayor cosa. Le dijo, bueno, está bien, le dijo, te llamamos, si estamos interesados te llamamos. Está bien, dijo el hombre, y se levantó y salió. Y cuando iba saliendo de la oficina del que lo había entrevistado, había un penny tirado ahí, un centavo, una monedita. Y dice que él vino y se agachó y la recogió y le dijo, mire, creo que hay un penny tirado, se lo dejo, no sé de quién será. Con permiso, ¡ey! No se vaya. Si tienes tiempo para recoger un penny, tienes tiempo para trabajar en el empresa. Te contratamos. Hay personas que no valoran los pennies, los centavos. Si fuera un billete de a 100 lo recojo. Hermano, aprendamos a valorar lo pequeño. Y si usted todavía no lo valora, algo le están enseñando con las personas alrededor. ¿Estamos de acuerdo? Terminamos esta mañana. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos instruyes para poder recibir esa gran cosecha que tienes preparada para nosotros. Creemos que si no crecemos en nuestra vida personal, si no crecemos en nuestra vida espiritual, si no aprendemos, Dios, y no desarrollamos en esa diligencia e inteligencia que has puesto en nosotros, no podremos ver el florecimiento de nuestro alrededor. Así es que muchas gracias, Padre, porque a partir de este día empezaremos a cosechar de una manera diferente, a valorar esa cosecha, a saberla administrar, poner cada rubro en su lugar, Señor, cada parte donde debe ir. Así es que tu palabra dice que le dijiste a los hombres, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Señor, cada uno debemos saber dónde debemos poner la cosecha. Así es que, Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Te ruego que cada uno de los que se congregaron esta mañana en este lugar y nos están viendo en directo o nos van a ver en el video más adelante, reciban la bendición de esta palabra, de esta revelación, Señor, que la cosecha necesita trabajo. Pero para poder trabajar como debe ser, necesitamos ser formados. Si es que en el nombre de Jesús, si hay alguien en este lugar que quiera recibir a Cristo en su corazón, o allá detrás de las cámaras, si hay alguien que quiera recibir a Jesús en su corazón, haga conmigo esta oración esta mañana. Padre, te doy gracias por poder reconocer a Jesús como tu unigénito Hijo. Yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor, te pido perdón. Declaro que nunca más lo volveré a hacer. Señor Jesús, te recibo y te reconozco esta mañana como mi Señor y mi Salvador. Abro mi corazón para que entres en él. Sé que si tú vienes a mi corazón, tu Espíritu Santo también vendrá y me ayudará a tener esa vida que te agrada y que te honra. Así es que te entrego mi vida, Señor. Por favor, ayúdame a vivirla para ti. Señor, oro por todas estas personas que hicieron esta oración, que abrieron su corazón para que entres como Señor y Salvador de su vida, para que tu Espíritu Santo les dé la fortaleza y el poder de poder vivir conforme a tu palabra. Pero también te ruego, Dios, que sean sensibles a la enseñanza de tu palabra y así puedan establecer los principios para florecer en todo lo que hagan. Muchísimas gracias, Padre.
por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias por haberse tomado este tiempo y habernos sintonizado a través de este medio. Los bendecimos y este mes estaremos hablando con respecto a la cosecha y estudiando la vida de José. Si quiere acompañarnos la próxima oportunidad, pues será bienvenido a través de este medio. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima oportunidad. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.